cuestión ya y a esta hora tenemos invitados. Está con nosotros Luis Barría, gerente general de Conagro. Luis, buenos días, bienvenido a Radio Panamá y gracias por recibirnos. Buenos días, Leonardo. Gracias por la oportunidad de dirigirnos a tu selecta audiencia. Gracias a usted. Y también está el señor Daniel Vivas, gerente general de Banco Aliado. Buenos días. Sí, buenos días, Leonardo, y buenos días a todos los oyentes. Vicepresidente de Banca Especializada. Gracias por la corrección, vicepresidente de Banca Especializada de Banco Aliado. Quisiera comenzar conversando con el señor Barría porque estamos en el Foro Panamá Crece en Arroz. Y dentro de este espacio, evidentemente vamos a hablar del principal alimento de los panameños, que es el arroz. Yo lo decía más temprano, estamos en un país donde lo primero que conseguimos es el arroz. Hablamos de arroz todos los días, pero hay momentos en que el debate se torna entre la posibilidad de ser autoabastecibles en arroz, la necesidad de importar. ¿Cómo está la situación? Bien, Acérquese más amplio. este programa, Leonardo, nace de la necesidad más que nada financiera que tiene el agricultor de arroz en este país. Como lo has dicho, este es el grano básico del panameño. El arroz es el plato número uno. El consumo per cápita está arriba de 75 kilos por persona. Y en realidad, pues, el programa está enfocado en traerle ese apoyo a que el agricultor panameño de arroz siga produciendo en el campo un arroz de calidad y a un buen precio para el consumidor. El foro que se va a desarrollar hoy, evidentemente hablará de arroz, pero ¿cuáles son los detalles que se van a abordar? Porque la temática debe importarnos a todos, porque todos comemos arroz. Yo conozco gente que no vive sin comer arroz en el día a día, pero las soluciones de fondo en este momento, las cosas que se van a poner sobre la mesa. Bien, los foros están enfocados básicamente en una alianza de empresas que en este programa se han unido para llevar a cabo la producción integral del arroz, en donde se unieron pues la banca, nos acompaña Daniel, la asistencia técnica a través del FLAR, que es el Fondo Latinoamericano de Arroz de Riego, una semilla certificada, que el productor use una semilla certificada, un seguro agrícola que es muy importante durante las inclemencias del clima y temas biológicos, y la industria como tal, que es la que asegura el acopio del producto final, la materia prima, y garantizar pues el retorno esta vez al ente financista que es la banca. ¿Cómo está el país en torno al tema de la cantidad de productores de arroz y la cantidad de arroz producido año a año? Porque yo ayer estuve en Bocas del Toro, la semana pasada en David, y yo hablaba con los productores y me decían, nuestro gran problema es que la gran mayoría de los productores son 50 años hacia arriba. Las nuevas generaciones muchas veces no conectan con ese sentir del producir, con ese sentir de trabajar el campo, seguir con la herencia de la familia. Agarran sus cosas, se vienen a la ciudad, agarran sus cosas, se van a otras áreas urbanas o se van afuera del país. ¿Cómo está esa situación? Es importante tu pregunta porque en realidad pues la juventud, no en todas las regiones se da el tema, pero sí hay juventud entrando en el negocio, los reemplazos generacionales, pero sí, el productor se le hace un poco difícil adaptar las tecnologías. Esto de las imágenes satelitales, del boom de la tecnología ha avanzado mucho y esa es la parte que nosotros venimos impulsando con este programa para que él tenga un respaldo a través de la asistencia técnica de nuestro programa. Si no maneja las herramientas tecnológicas, pues nosotros a través de nuestros técnicos interpretarla de tal manera que él la entienda y que pueda ser más productivo en el mismo área o quizás con áreas más ampliadas. En este momento, ¿qué capacidad de producción de arroz tenemos en el país? ¿Somos autoabastecibles en arroz? Básicamente no, estamos abastecidos entre un 70% del arroz que consumimos aquí en Panamá, el otro 25%, dependiendo del comportamiento de la producción del país, se importa, pero la idea con estos programas es llegar a ser autosuficiente en un tiempo no muy lejano, en 2 o 3 años ser un país autosuficiente y por qué no exportar arroz como hacíamos en los años 70. ¿Qué hace falta para poder llegar a eso? El uso de tecnologías, un manejo integrado, con una simple fecha de siembra ideal, con un manejo muy seguido del cultivo,
la idea es producir más con menos, y que el agricultor sienta el beneficio a través de las utilidades, que el negocio es rentable y está cumpliendo con un programa de seguridad alimentaria del país, porque pues tú sabes que en el 2017 tenemos una ley de seguridad alimentaria donde el arroz está presente de primero. Don Daniel Vivas, vicepresidente de Banca Especializada de Banco Aliado. ¿Cuál es el rol que juega un banco como Banco Aliado en medio de este foro denominado Panamá crece en arroz y sobre todo en el mercado agropecuario? Si no producimos la comida, no comemos, tenemos que importarla. Va a ser más caro para el país. ¿Qué rol juega Banco Aliado en este caso? Sí, nuevamente buenos días y gracias por la oportunidad y el espacio. Bueno, como empresa, como banco, tenemos ante todo una responsabilidad social empresarial. Voy un poquito a reforzar algunos datos que Luis comentaba hace un rato sobre el arroz. Estamos hablando del principal producto de la canasta básica panameña. Estamos hablando de que aproximadamente el 90% de los panameños consumen diariamente arroz. Estamos hablando de que Panamá es uno de los principales países de consumo de arroz per cápita. Decía Luis que estaba cerca del 75 kilogramos de arroz año, lo cual es importantísimo. Hiciste una pregunta sobre la importación y si somos en la producción un país que autoabastecemos la demanda, el consumo. Efectivamente, 75% lo producimos, 25% aproximadamente, este es un promedio histórico, años más, años menos, se importa, y justamente allí tenemos una responsabilidad en el incremento de la producción de arroz nacional, principal producto de la canasta básica. Hay un impacto social y principal pues, producto de la canasta, ¿no? Este programa fue construido con bastante cariño y dedicación y tiempo entre todos los actores. Esto es algo coordinado entre varios entes, porque desde el molino, que es el que recibe el producto final, que es el arroz, el productor, que es el centro de todo esto. La idea del programa es alcanzar mayor productividad y mayor rendimiento de quintales por hectárea, y el rol principal que juega el banco, en este caso Banco Aliado, es poner a disposición del productor el financiamiento para tener acceso oportuno, y voy a hacer énfasis en esta palabra, el acceso oportuno al financiamiento. El acceso oportuno al financiamiento para poder obtener de forma oportuna los insumos como la semilla certificada en el momento que se requiera, los fertilizantes, los agroquímicos, e incluso la tecnología para tecnificar la tierra y alcanzar una mayor productividad. ¿Por qué hago énfasis en lo oportuno? Porque el histórico es que nuestros productores, por ser, digamos, un sector un poco informal de cara a la banca, los requisitos, la información financiera, el histórico de la producción, es un poco, genera dificultad para ellos poder suministrar esta información y el acceso a la banca. Toda esta coordinación se hizo durante meses para ayudar al productor a tener toda esta información de manera ordenada. Nosotros estamos apoyándolos, casi que produciendo la información de la mano de ellos, para que puedan tener el acceso con financiamiento competitivo, justo, transparente y preaprobado, que ya tienen en sus manos, incluso de la mano del programa. Muchos, a ver, estos años es que pude estar un poco más metido en el mundo agropecuario, ¿no? Y entender más que nada el rol que juegan los bancos junto al productor. Hay productores que necesitan comprar X cantidad de hectáreas, se acercan al banco, le piden el financiamiento y se hace un plan de pagos de acuerdo a
a las posibilidades de este productor. Y el rol principal de un banco como Banco Aliado en este caso, por lo que veo, es financiar y acompañar al inversor, al productor, a la cadena del arroz, con el fin de garantizar la estabilidad desde la semilla hasta que el producto sale al mercado. Correcto. ¿Cómo ha sido esa experiencia de Banco Aliado? Porque nosotros tenemos audiencia en todo el país que nos escucha desde temprano, tanto en el programa Boletín Agropecuario como aquí en Panamá Hoy, que trabaja y lleva a cabo temas en la tierra. Ese acompañamiento que necesita el productor, ¿cómo lo lleva a cabo Banco Aliado? Bueno, nosotros en Banco Aliado nos hemos caracterizado por hacer trajes a la medida, ¿okay? Principalmente desde el sector agroindustrial, empresarial y todo lo que es la cadena de valor aguas abajo, entre los que entran los productores agrícolas y agropecuarios, ¿no? En este caso, lo que hicimos de la mano de Agrosilos fue hacer un programa, coser un programa, un traje a la medida, para que pudiesen tener financiamiento los productores. Y tú, Leo, mencionaste algo importante, que es que cada productor tiene condiciones particulares. Uh-huh. Entonces, a pesar de que es un traje, digamos que tiene algunos parámetros preestablecidos, es un traje a la medida para cada productor. Hay productores que tienen su tierra, hay productores que necesitan financiamiento para la tierra, hay productores que necesitan financiamiento incluso para alquiler de la tierra. Al micrófono, por favor. Y en adelante para todos los insumos, desde la siembra de la semilla pues hasta la cosecha y la entrega, incluso el proceso logístico para la entrega del arroz a los molinos. En todo ese proceso Banco Aliado los está acompañando. De hecho, el programa diseñado con una base técnica que para los bancos, valga decir, hay un valor agregado importantísimo en este programa para los agricultores, que es el apoyo técnico. El apoyo técnico no solamente en la capacitación, sino también en campo, uh-huh, ¿okay? En sitio, durante todo el proceso productivo. Para los bancos eso es primordial porque es la garantía de que el proceso productivo se está desarrollando de manera adecuada y de que finalmente esas tierras van a arrojar la productividad y el rendimiento adecuado para poder pagar el financiamiento, ¿no? Con esta pregunta espero no comprometerlo, pero sí, el país tomó la decisión, bueno, el Ejecutivo tomó la decisión de reducir el Banco de Desarrollo Agropecuario. Por lo que vuela con productores, era uno de los bancos donde ellos se acercaban a conversar con el banco y les daba ese acompañamiento completo, inclusive con tasas muy accesibles para todos ellos y según los casos. He sabido que hay bancos privados que manejan esa cartera agropecuaria, unos muchos más, otros muchas menos, otras estables, pero analizando el asunto del financiamiento para el área agro del país, ¿cómo cambia ese mercado? ¿Cómo cambia ese acceso para los productores o para la cadena del arroz al financiamiento con la reducción del Banco de Desarrollo Agropecuario? Bueno, yo considero que el gobierno central sigue apoyando por diferentes vías al sector. La banca privada, pues lo que venimos es a sumarnos a ese esfuerzo de apoyo, a sumarnos a tratar de involucrar el factor técnico en el proceso productivo, que es lo que finalmente genera el rendimiento. Y para el factor técnico se necesita financiamiento. Estamos hablando de tecnificación de la tierra, estamos hablando de involucrar tecnologías para la supervisión digital de los cultivos, de las necesidades de nutrientes de la tierra. Todo esto hoy en día con tecnología se puede realizar y es algo en lo que en el histórico la mayoría de nuestros productores no han tenido acceso, ¿okay? Entonces, sencillamente la banca privada lo que venimos es a incorporarnos a un esfuerzo que viene realizando por un interés genuino. Hablamos del arroz, uh-huh, principal insumo de la canasta básica que tiene el gobierno, y nosotros nos sumamos y empujamos. Es un empuje más. Nuestro operador Penky tiene unas hectáreas en el Chorrillo.
La pregunta de él siempre es cómo él hace para poder acercarse al banco para que le ayude a ponerlas a producir en el Chorrillo. Okay. Bueno, a ver, no importa dónde esté la tierra. Es que la tierra no es de él, por eso. Ok, no importa dónde esté la tierra, hay unas condiciones preestablecidas para el acceso al financiamiento. Yo lo que invito es que puedan tener el acercamiento con el banco, inclusive a través del molino. Estamos, porque tenemos una sinergia, okay, que a través del molino que tiene, este esquema no solamente tiene un apoyo técnico por parte del FLAR, que tiene un know-how inmenso en la región, sino que también tiene un cuerpo técnico por parte de las casas que suministran los insumos y también de la parte de los molinos que generan también una supervisión técnica. Entonces, este apoyo de lo adecuado de la tierra, de la ubicación, de las necesidades en base a dónde esté la tierra, todo esto es parte del esquema que podemos asesorarlos y pues apoyarlos en tener acceso al financiamiento. Don Luis Barría, le quiero preguntar, y regresando al tema con agro, las personas como yo lo único que saben es el arroz llega a la mesa. Algunos comen más arroz, otros menos arroz, pero no sabemos cuál es el proceso completo que lleva a cabo el arroz. Yo a veces voy para el interior del país y me dicen, eso es arroz. Y digo, sí, y después me olvido que eso es arroz. Evidentemente este programa busca apoyar también desde la semilla hasta el producto final. ¿Cómo es ese proceso? Bien, partimos de la tierra. Siempre, no todas las tierras son aptas para el cultivo de arroz. Iniciamos por allí. Hablo de topografía, básicamente, porque hay muchas correcciones que se pueden hacer en el suelo. Lo primero que le inculcamos al agricultor es el uso de semilla certificada, es primordial en este programa. La preparación del suelo tiene que ser una preparación muy buena para poder lograr un rendimiento. Entre la preparación del suelo y el uso de semilla certificada ya tienes una garantía del 50% del rendimiento del cultivo. Obviamente que dependemos del clima y de otros factores, pero luego a eso viene el seguro acompañándonos a garantizar de que las parcelas están debidamente germinadas, en donde pues se emite una póliza a favor, en este caso, del banco, y que el productor pues se sienta tranquilo en que si pasa algún siniestro en el camino, pues él siga siendo sujeto a crédito cuando una póliza cubra los daños. Luego de eso, pues se da un manejo técnico desde el inicio hasta el final, como lo mencionaba Daniel, desde la protección de cultivo, control de malezas, manejo del grano como tal, y que la cosecha llegue a un buen término y con los rendimientos esperados. Y en el momento correcto, porque es muy importante el momento en que tenemos que entrar a cosechar. Eso es primordial. Y todo eso lo definimos en base a una fecha de siembra. Si el productor no tiene la fecha de siembra preestablecida, lo que inicia mal, termina mal. Por esto que el programa es integral, en donde todos estos actores juegan su rol en el momento de que el productor se sienta tranquilo, en que él tiene el respaldo de inicio a fin y que la industria le va a pagar un precio justo por su producto y que el retorno llegue al banco y que él siga creciendo día a día. Hay un factor que aquí juega y lo he entendido por conversar con productores, es por un lado el tiempo y por el otro la incertidumbre. Por ejemplo, una persona que trabaja en una empresa asalariada, puede ser desde un banco hasta una empresa de abogados, sabe que empieza a trabajar hoy y que en la quincena va a cobrar su salario, su parte de su salario completo a fin de mes. El productor, cuando inicia a cosechar, se programa con tiempos, pero son muchos factores que pueden alterar ese rendimiento. Imagino que el desarrollo de Panamá Crece en Arroz es para reducir lo más que se puede la incertidumbre que manejan los productores cuando se enfocan en desarrollar un producto como el arroz. Es correcto. La idea aquí es que al momento de la cosecha tú tengas un grano homogéneo, que cuando el producto llegue al molino sea de calidad la que el industrial está esperando. Un buen rendimiento grano entero, un grano limpio, con baja humedad,
no tiene que tener un exceso de humedad, porque la manera errada de que un grano pese más es que esté húmedo, pero para la industria eso no es rentable. Cuesta mucho secar un grano de arroz y ese costo es el que encarece el producto. Y en realidad, si tú llegas a un molino con los parámetros establecidos, el grano va a estar en perfectas condiciones. Incluso lo podemos reposar sin problema 1, 2, 3 meses, 4 meses, lo que sea necesario, y el grano no se afecta, con un buen manejo en los hilos. Pero si arrancamos con una mala cosecha, con una mala humedad, no calibramos bien el equipo al momento de la cosecha, todo eso repercute al momento de entregar el grano. Y esa es parte de la docencia que hace la parte técnica en campo también. ¿Cómo se asegura al productor, en medio de estos tiempos, todo el ciclo completo que debe cumplir? Y por otro lado, ¿cuánto tiempo dura ese ciclo? Los técnicos que tenemos en campo están en cada parcela semanalmente, un seguimiento constante. Incluso las recomendaciones técnicas vienen de parte de los técnicos del FLAR. ¿Ya? Y de ser de esa manera, el productor va a seguir el manual, como decimos, el manual técnico, para que el cultivo se dé de la mejor manera. Esto toma 120 días de proceso de una variedad ciclo largo. Hay variedades de ciclo mediano, hay variedades de ciclo corto, pero generalmente el 70-60% de lo que se siembra es variedades de ciclo largo. Por lo tanto, el manejo es bastante regular en cuanto a tiempo, pero sí, desde los 120 días de que emerge el cultivo, la semilla, hasta que cosechamos. Quiero entender algo porque me lo van a preguntar. Evidentemente los bancos, cuando se involucran dentro de estos espacios, además de hacerlo para poder apoyar, también lo hacen porque los bancos necesitan mantener la sostenibilidad dentro del desarrollo de la empresa o de la compañía. ¿Cómo se desarrollan las tasas de interés en medio de estos financiamientos que se van a dar dentro de estos programas Panamá Crece en Arroz? Ok, bueno, el financiamiento es una buena pregunta y tiene sus complicaciones. Voy a tratar de resumir. No se preocupe. En este programa, parte de lo que se coció entre los actores es cómo entra el banco con una tasa de interés donde el productor en su ciclo productivo no tenía esa carga financiera, ese costo financiero. ¿Cómo nos acomodamos para que no se encarezca el ciclo del productor, para que el banco pueda entrar, cobrar su tasa de interés, que valga decir que es una tasa subsidiada, ¿okay? Porque el subsidio de la tasa de interés por los rubros que vamos a estar financiando tienen un subsidio del 4% en tasa de interés. Entonces ya de entrada podemos decir que es una tasa subsidiada. ¿Cómo no se encarece el ciclo? Pues nos acomodamos entre los actores, el suministro de los insumos, desde la semilla, los fertilizantes, los agroquímicos y todas las casas, el molino y la parte de la semilla certificada, se acomodaron los costos, o sea que hay un reajuste hacia abajo de los costos para que el productor pueda tener acceso al financiamiento. Entonces, eso es importante. La tasa de interés que vienen pagando en el sector agrícola es bastante estándar. Los bancos tenemos una tasa bastante estándar, que es el subsidio más o menos 4%, 3.5%. Ahí ronda la tasa por encima del subsidio, que es 4%. ¿Okay? No sé si con eso respondí tu pregunta. Sí, Chema Manolo está en estudios. Si tienen alguna pregunta, me avisan por favor para poder hacer el interlocutor entre la pregunta y los invitados. Si tú me permites, sí, yo quiero complementar algo que venía comentando Luis, ¿no? En la fase inicial de este cultivo, del cultivo de arroz, aproximadamente el 20% de la inversión total está en la fase inicial. Okay. En la fase de preparación de suelo, que es importantísima, la quema, desde la preparación de suelo hasta la siembra de la semilla, que es una siembra
que debemos hacerla de forma tecnificada, con los fertilizantes adecuados, etcétera, aproximadamente el 20% de la inversión está allí. Generalmente el productor, con recursos limitados, tiende a ahorrarse algo en esta primera fase para, bueno, poder suministrar insumos en el resto del proceso. Uh-huh. Cuando hablaba del acceso oportuno a los recursos, es que ahora el productor puede dedicarse a hacer esa primera fase con tranquilidad, teniendo preaprobado un financiamiento que pues no se tiene que preocupar del acceso del resto de los insumos. Aquí hay un control de una coordinación entre las casas que suministran los insumos y el molino, con la supervisión y con el suministro de los insumos necesarios que se requieren de acuerdo al manual, al librito que comentaba Luis anteriormente. Así que todo esto está preestablecido para que el productor tenga una guía, acceso a los insumos, acceso al financiamiento para pagar los insumos y pues pueda correr su ciclo con mayor eficiencia, ¿no? En la cabina está Manolo Álvarez, él va a hacer una pregunta y yo se las voy a comunicar en breve. Manolo, adelante. Sobre uno de los dos invitados que hace al inicio habló sobre la cantidad de arroz per cápita, la cantidad de arroz que comemos los panameños. Me gustaría saber si esa cifra que dio, creo que lo dijo si esa cifra aumentó en el 2026, ¿ha ido aumentando o ha ido disminuyendo? Cantidad de consumo del panameño de arroz per cápita, si esa cifra aumentó a partir del 2026 o se mantiene la misma de años anteriores. No, ha venido aumentando, estaba 7,4 kilogramos, aumentó a 7,5, ya ahorita estamos hablando del 2026 casi de 77. Como decía Daniel, ya más del 90% del panameño consumen arroz. Uh-huh. Y esto se va a mantener, Leonardo, esto no va a bajar. O sea, el panameño no va a dejar de comer arroz de hoy para mañana, eso se mantiene. Y hay gente que es adicta al arroz. Exacto. Es un rubro muy sensible, si lo has notado en todos los noticieros, no hay un día que no se hable del arroz. Si no es de las ferias, si no es del campo, y hay el casas productor. Que no hay un día en que no hay arroz. Exacto. Porque todos los días se hace la paella de arroz. Si vas al supermercado, tú ves que el supermercado todo está en la parte de atrás para obligar al cliente a que camine hacia el arroz y vea lo demás del supermercado. Entonces, el arroz es, por decirte, un carbohidrato. En otros países se busca la proteína para complementar con el carbohidrato. Acá se busca carbohidrato y se complementa con la proteína directamente. Es correcto, tienes razón. Y bueno, y sobre todo porque también en el interior, y el precio del arroz es uno de los alimentos más accesibles para el panameño. Claro que sí. La verdad es que el arroz en Panamá pues tiene un precio bastante aceptable, sobre todo pues en el programa que tiene el gobierno, también para esas personas pues de escasos recursos que puedan tener acceso y que mantienen el consumo de Panamá y en ser un rubro tan sensitivo. Y la idea es pues llegar a ser autosuficiente y que en algún momento ese precio al consumidor se afecte, pero para mejorar, no para hacer un costo más alto dentro de la canasta básica. Eso es lo que estamos buscando. Ese rol que va a jugar Banco Aliado, que juega Banco Aliado, también va dedicado a la tecnologización de los productores. ¿Existe un rubro que indique a la persona que va a solicitar este financiamiento que debe salir de la rudimentación y pasar a la nueva tecnología? Sí, por supuesto. Es parte integral del programa. Lo que tenemos que buscar es tender a la tecnificación y involucrar la tecnología en el proceso productivo. Hablábamos de la preparación de la tierra y un hito importantísimo en este proceso del cultivo del arroz es la siembra de la semilla y la técnica que muchos productores utilizan es una siembra, lo que llamamos una siembra manual. Eso es un ejemplo que te estoy dando. Estamos buscando que sea una siembra
tecnificada, porque sembrar la semilla certificada con su fertilizante al momento de la siembra garantiza un nivel o un porcentaje de seguridad importante de que ese cultivo va a ser sano. Evita enfermedades a futuro y bueno, y problemas que se puedan dar durante el proceso del cultivo, ¿no? Entonces, otro ejemplo importante es el tema del agua. Que si viene la niña, que si viene el niño, rogamos para que llueva, rogamos para que deje de llover. Los temas climáticos son difíciles de manejar y es el riesgo principal de este proceso. Aquí juega un papel importantísimo la compañía de seguro para proteger los riesgos climáticos y biológicos. El tema del agua es importantísimo y el acceso al financiamiento para tecnificar la tierra para el acceso al agua es otro ejemplo hacia donde debemos ir para tecnificar el cultivo y meterle tecnología. En el proceso de la cosecha del arroz, también la maquinaria para generar una cosecha eficiente y poder hacer entregas a tiempo y de calidad es importantísimo también. Hay un detalle del programa que se llama el monitoreo. ¿Quién se va a encargar de hacer ese monitoreo para que se pueda dar un seguimiento al cultivo y se pueda confirmar que el productor y que tanto un lado y el otro cumplen con lo parametrado dentro de este espacio? Es correcto. El programa contempla un monitoreo en campo satelital, pero esto inicia desde el análisis de suelo. O sea, desde tener un análisis de suelo hasta el monitoreo parcela por parcela del desarrollo del cultivo, análisis foliares para asimilación de fertilización, manejo de enfermedades, microbiomas del suelo. Es un complemento. Esta herramienta viene a ser los ojos tanto de la parte financiera como la parte del seguro agrícola y complementada con los técnicos de campo. O sea, vas a tener diagnóstico a 14 días hacia adelante, cuánto va a llover, cuánto vas a tener una ventana de aplicación, por qué no debes aplicar hoy, porque va a caer tanta precipitación. Y el agricultor va a tener a mano una herramienta que está contemplada dentro del financiamiento y que le va a ayudar a tomar decisiones y manejar datos, porque los datos son los que van a ser, los que nos van a decir a nosotros cómo va a ser nuestro rendimiento. Esa es parte de la integración del Don Luis Barriga, programa. gerente general de Conagro, señor Daniel Vivas, vicepresidente de Banca Especializada de Banco Aliado, gracias por acompañarnos aquí en Radio Panamá y poder ayudarnos a entender un poco más cómo se va a desarrollar este programa Panamá Crece en Arroz, en el cual obviamente cuenten con Radio Panamá para poder seguir divulgando y haciendo la docencia necesaria en todo el país. Gracias. Muy agradecido, Leonardo, contigo. Gracias a usted.